Hola chicos, vamos a ver el futuro en este pequeño videito. No calles, abrigo llaves porque en realidad vamos a estudiar dos futuros en este nivel. Y los dos futuros son muy parecidos con los futuros que también usan con mucha frecuencia en español, pero hoy vamos a ver la estructura de este futuro, que se llama futuro con auxiliar ir y también se le llama futuro inmediato, ¿sí? Tiene los dos nombres. ¿Y por qué dice futuro con auxiliar ir? Porque intervienen dos verbos en esa estructura verbal que es un futuro. Interviene un verbo auxiliar ir y interviene el verbo principal, que es el que determina o describe la acción que se va a realizar. Ya sabemos, porque ya conocemos otra frase verbal en que interviene un auxiliar, que siempre que interviene un auxiliar, el auxiliar es el que se conjuga y el verbo principal nunca va conjugado, siempre va en la forma nominal del verbo, en una de las formas nominales. Las formas nominales son esas formas verbales que las podemos reconocer a simple vista por la terminación, pero que no se conjugan, que no varían a lo largo de las distintas personas del discurso. Vimos en el presente continuo que el auxiliar era el verbo estar, que se conjugaba en presente, y que el verbo principal no estaba conjugado, estaba en las formas del gerundio, que terminan en ando, endo, indo. ¿Se acuerdan? Bueno, eso lo estudiamos el año pasado. Esta estructura es similar, tiene un verbo auxiliar ir, que es el que se conjuga, el que no da la información de la actividad, y se conjuga en el presente, que nosotros ya lo conocemos, porque lo vimos el año pasado, en qué formas, en qué contenido. Cuando vimos medio de transporte, cuando vimos rutina para hacer diferentes actividades, y lo usamos muchísimo el verbo ir. Por si no se acuerdan, lo pongo. ¿Cuál es la forma del presente del verbo ir? Eu vou, ele vai, nós vamos y eles vão. Acuérdense que en las terceras personas no es solamente ele vai, ela vai, você vai, las formas de respeto también, o senhor vai, a senhora vai, a gente vai. Y la tercera persona del plural también, no es solamente ele, eles vão, también elas vão, vocês vão à faculdade, os senhores vão ao Brasil. Entonces, esas formas corresponden a las terceras personas y no es solamente Eli. Ya sabíamos que yo pongo Eli para simplificar, pero que dentro de la tercera persona hay otras formas también de tratamiento y todas corresponden a la misma forma verbal. Bueno, entonces ya sabemos, el verbo auxiliar de la estructura de este futuro, que se llama también futuro inmediato, está formado por el verbo ir en presente más el verbo principal, que ya habíamos dicho que en las frases verbales el verbo principal no se conjuga, va en la forma de alguna de las formas nominales, en este caso la forma del infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo de un verbo? Es aquella forma que no varía en las diferentes personas del discurso y que terminan en ar, er, ir, y en portugués también existe un verbo terminado en or. Entonces, el verbo principal, que es aquel que sí da la información de la actividad que se va a realizar en el futuro, ¿sí?, son aquellos verbos que terminan en ar, en er, en ir y en or, y que no van a estar conjugados, van a estar en esa forma del infinitivo. Por lo tanto, no nos interesa si el verbo principal es un verbo regular o un verbo irregular, porque va a estar expresado en la forma del infinitivo. No necesitamos conocer la conjugación, solamente el nombre del verbo. Si lo vemos así, nos vamos a dar cuenta que, y pensamos un poco y relacionamos, que es una estructura que usamos también en español, que es muy similar. Y ahora les voy a poner un ejemplo en español y un ejemplo, el mismo ejemplo pero en portugués, para que puedan sacar conclusiones. Vean estos dos ejemplos que les puse acá abajo. En español, la próxima semana voy a viajar. Aunque sea con ejemplo, vamos a soñar un poco. Esta es una forma, fíjense, es una estructura, es una frase verbal que con varias palabras damos idea de futuro.
¿sí? No solamente con la estructura verbal, también las marcas temporales nos dan idea del futuro. Pero vamos a la estructura. Fíjense, voy a viajar. Voy a viajar es una estructura verbal que está formada por dos verbos. El verbo ir, conjugado en presente, más el verbo principal, que es el que da la información, ¿sí?, de la actividad, de la acción, y que está en infinitivo, porque termina en ar. Fíjense esta estructura. Es muy parecida, ¿sí? Abajo les doy en portugués la misma frase. Na próxima semana vou viajar. ¿Sí? ¿Qué es lo que están notando de diferente? ¿Sí? Fíjense, la frase verbal, ¿sí?, verbo ir, que es auxiliar, conjugado en presente, más el verbo principal sin conjugar, sino en la forma del infinitivo, termina en ar. ¿Sí? La única diferencia es que no existe la preposición a en el medio de la frase verbal. Fíjense. Entonces, es una forma verbal, el futuro inmediato o futuro con auxiliar ir, que también existe en español, pero que tiene una pequeña diferencia, que en español tenemos la A, que forma parte de esa frase verbal, de esa estructura, y en portugués no la tenemos, no la tenemos. Entonces, como es tan simple y se usa igual y no tenemos que aprender a conjugar ningún verbo, no tenemos que aprender verbos irregulares ni nada, el verbo ir lo conocemos del año pasado, voy a ser exigente en que se acuerden de este detalle, porque es muy fácil, es muy simple esa forma verbal. Es el futuro que más se usa en portugués y también este es el que más se usa en español. Entonces, no va a haber dudas. No hay ninguna disculpa para equivocarse, lo único que tenemos que recordar es que no se pone la A en el medio de la frase verbal. Y otro detalle, que es otra restricción, es que el verbo principal, la única restricción que tenemos, podemos usar cualquier verbo principal en infinitivo, menos el verbo ir, ¿sí? El verbo ir no se puede usar en portugués porque lo consideran redundante. En español sí lo hacemos y es correcto. Nosotros podemos decir, el próximo sábado voy a ir al supermercado a hacer compras. Puedo decir, voy a ir. Puedo usar el verbo como verbo, ¿sí?, principal, el verbo ir. En portugués no. ¿Por qué? Porque es considerado redundante. Entonces son dos restricciones que tenemos que recordar. ¿Cómo es que expresamos esa frase en portugués si no podemos usar el verbo ir como verbo principal? Bueno, le ponemos siempre una marca temporal que nos asegure que no nos vamos a confundir o no, la gente no se va a confundir entre un presente y un futuro. Entonces, en portugués, si yo digo vou ao supermercado, no sabemos si estamos hablando en presente o es algo que voy a hacer en el futuro. Entonces, obligatoriamente, si queremos que esa frase se interprete que va a ser realizada en el futuro, le tengo que poner una marca temporal obligatoriamente. Entonces, como digo, no próximo sábado vou ao supermercado. No es vou ir ao supermercado. Eso es incorrecto en portugués. Bueno, eso es todo lo que tienen que saber. El viernes, cuando tengamos nuestra clase, vamos a ver el futuro simplis, que también es muy semejante al futuro simplis que usamos en español. Bueno, espero que puedan resolver las actividades. Cualquier duda, el viernes me preguntan y lo vemos antes de desarrollar los nuevos temas. Chao, chicos.